presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero, alcalde de la ciudad de Montería y presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de San José del Guaviare, Ramón Guevara Gómez, nuestro anfitrión, gracias por su hospitalidad, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, Luz María Zapata, ¿cómo estás? Ministra y funcionarios del Gobierno Nacional presentes aquí, senadores y representantes de la República, alcaldesas y alcaldes de las ciudades capitales, directora Yerli Parra y su agrupación Arpa Viajera, ¿dónde está la agrupación por allá? Y la Corporación Folclórica Estirpe y sus integrantes que nos recibió con una bonita danza y una hermosa canción muy pertinente para las épocas actuales. En general a todas y todos los actuales, todas las personas aquí presentes, medios de comunicación, etcétera. Bueno, vamos a intentar compaginar, porque ahora el tema, en este trecho de tiempo en el que vamos a estar juntos, tiene que ver con articular ya varias decisiones que se han tomado, se van a tomar, muchas alrededor del plan de desarrollo, que ya entra en discusión, está ya en discusión en el Congreso de la República, con algunas decisiones que hemos tomado y que se van a implementar en otro tipo de proyectos, como la reforma, los cambios que le vamos a proponer también al Congreso dar, algunas las tomaremos directamente a partir de que asumo las competencias constitucionales que me dio la Asamblea Nacional Constituyente como presidente de la República y que se habían delegado en el caso de los servicios públicos, por ejemplo. Habrá otros casos también de competencias constitucionales del presidente que se habían también delegado por una u otra razón. Y yo comenzaría por aquí, porque son las más expeditas, las más rápidas, las del ya. Entrar a asumir competencias en servicios públicos domiciliarios, tal como la Constitución prescribió desde el año 91, tiene que ver con servicios del agua, del aseo, de la energía eléctrica, fundamentalmente. Y veamos el tema de servicios del aseo, que tiene que ver obviamente con las funciones que desarrollan los alcaldes, sobre todo en las principales ciudades de Colombia, alrededor de este tema. Nosotros queremos recuperar el concepto de basura cero. Basura cero es la expresión en términos coloquiales de lo que se denomina la economía circular en términos más técnicos, que tiene que ver con la crisis climática. El concepto de economía circular surge incluso antes que se conociera estos temas de la crisis climática y que yo quiero que pues en estos meses que quedan tratemos de desarrollar. Se le ha llamado el estudio de Roma, una declaración de ministros, de funcionarios en una época ya de los años 70 que trató de estudiar la cantidad de materia prima existente en el planeta con el potencial de crecimiento económico del mundo y determinó en aquel entonces una alarma. Muchos de las cifras no fueron tales, pero la idea central hoy sí que permanece. Nos dijo que el potencial del planeta no era sostenible con el crecimiento económico. Los economistas no le pusieron atención al tema. Los economistas, en un afán
casi que de embriaguez, casi que de drogadicción. Voy a ponerle ese término que me va a provocar críticas a una concepción ideológica, a una ideología, no a la ciencia. Los economistas decidieron entregarse a la ideología y no al rigor científico. No todos, obviamente. Corrientes sobrevivieron de la raíz científica de la economía, que es la economía política. Quedaron aislados, eso sí, mal pagos. Nunca hubo ni premios Nobel, ni grandes erogaciones de dinero público en la contratación. Y el aire me... Y entonces muy marginales resistieron. Esa ideología llevó a pensar que se podía crecer económicamente de manera infinita. El filósofo Hegel le llamaba eso la mala infinitud, propia de la ideología. Simplemente se usa la matemática. La matemática no es más sino un instrumento lógico, formal. Tienes una función, denominas la función de producción Cobb-Douglas, como tiene unos exponentes, números elevados a potencias, pues si juegas con la función, hay un crecimiento ilimitado, indefinido, porque todo número elevado a una potencia te da una serie infinita. Y así no vuelves la matemática un instrumento supeditado a la realidad, sino que vuelve la realidad un instrumento supeditado a la matemática, y ahí crece la ideología. Allí deja de haber ciencia y pasa a haber ideología. Es decir, la creencia transmitida por medios de comunicación en el imaginario popular de que se puede crecer indefinidamente, lo cual no es cierto. El planeta tiene un límite. La matemática te produce una ideología de crecimiento ilimitado y la realidad te dice que las cosas tienen acote, limitación. A tal punto llegó el problema, por ejemplo, en Colombia, que cuando nuestra ministra de Minas habló de lo que en el mundo ya se discute a partir de esa tesis como el decrecimiento, casi la descuartizan ante la opinión pública. No habían estudiado estos temas, no eran del resorte de la discusión pública colombiana, y resulta que siendo un tema de discusión profunda en el mundo, pues prácticamente la ministra tuvo que, por esos temas, ir a una moción de censura, entre otros. Lo cierto es que no hay crecimiento ilimitado. Y por tanto, aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de la economía circular. O sea, de cómo utilizar recursos que ya han estado en el proceso productivo para de nuevo que entren al proceso productivo y ahorrarnos el uso de materias primas que están en la naturaleza porque precisamente no son renovables. Y eso era lo que trataba el programa Basura Cero. Ahora hablan a diestra y siniestra de que fracasó en Bogotá. Eso no es cierto. Eso es decir mentiras. El programa fue saboteado en Bogotá al principio por unos operadores privados, algunos fraudulentos, que hoy están bajo la mira de la justicia, y al final porque un alcalde quiso ya desbaratar eso y volver a la ideología y no a la ciencia. Es decir, a pensar que realmente se puede tener un crecimiento ilimitado con materias primas ilimitadas y no darle juego a la economía circular. Pues hay que darle juego a la economía circular, hay que volver los rellenos sanitarios, apenas dejar de usarlos como tal y volverlos parte de una cadena de la economía circular. Y esto en todas las ciudades capitales, pues, es un problema y tenemos que entrar a estudiar soluciones. ¿Cómo
del relleno sanitario pasamos o a la generación de energías o al reciclaje. La generación de energías en términos de la crisis climática también es difícil, porque del relleno sanitario, la generación de energías, hay que pasar por emisiones de CO2. En Bogotá se tiene que quemar el metano para expedir CO2. Es una mitigación, pero limitada, porque igual ese CO2 calienta el planeta. ¿Cómo el reciclaje nos podría ayudar mucho más en lograr cadenas mayores de economía circular en nuestras ciudades y por tanto en Colombia? Ese es un tema que voy a asumir y que con ustedes pues tenemos que trabajar en lo que queda del tiempo. La economía circular frente a rellenos sanitarios, muchos de los cuales a cielo abierto solo arrojan metano, que es 23 veces más poderoso que el CO2 en calentar la atmósfera. Esto hace que un sujeto social, que no es el contratista del servicio del aseo, mega contratista, a veces hablan del zar, como si nosotros viviéramos en monarquías absolutas. Nosotros vivimos en una democracia. El eje fundamental de la economía circular en el aseo se llama la familia recicladora, muchas veces humilde en todas nuestras ciudades. Otro tema que tiene que ver con este decreto que estoy a punto de firmar es obviamente el servicio de energía eléctrica domiciliaria. Aquí en dos temas, y espero el concepto y el consejo de los alcaldes en este momento. Uno, en este tipo de regiones, San José hace parte de este tipo de regiones donde la radiación solar es más alta que el promedio del país. No es en todo el país, obviamente. La energía solar tiene un papel que jugar, con o sin pilas. Sin pilas significa que la podemos usar de día, con pilas significa que permanentemente, obviamente es más cara. Esa energía solar en las casas, en los techos, comenzando por los establecimientos públicos, los colegios, las escuelas, hospitales, centros de salud, alcaldías, etcétera. Y construyendo un programa para que el ciudadano, la familia, sea urbana, sea rural, pueda usarla como generación de energía eléctrica. Lo que me propongo es que no exista ninguna traba para que cualquier familia que quiera pueda transformar sus techos o sus espacios libres para generar energía eléctrica, para así, reduciendo tarifas, o incluso, si le sobra, para que le paguen por ello. No tendríamos entonces 6 generadores de energía eléctrica, sino millones. Incluso, repitiendo el tema de nuestros economistas, pues debería recibir un aplauso de ellos, porque ellos dicen que el libre mercado es cuando miles de oferentes se encuentran con miles de demandantes. Y así el precio revela la mayor de las eficiencias. Pues eso es lo que quiero. Esto implica también una ayuda fundamental de alcaldes en las grandes ciudades, que quizás no tengan mucho que ver, sino en lo que haya áreas rurales allí, pero cómo lograr que el hogar empiece a transitar a ser un generador de energía eléctrica limpia. Políticas de crédito que hay que construir, no todo hogar lo puede hacer, sus condiciones económicas no se lo permiten. En la clase media es posible, si comparan en el tiempo la inversión de los paneles versus la reducción de la tarifa, si las tasas de retorno lo permiten. Este ya se vuelve un tema financiero, también hay que pensarlo. Pero en las capas pobres, indudablemente, la capacidad de poner esos paneles solo es posible si el Estado acompaña, si incluso vamos transformando el subsidio al servicio público domiciliario en la energía eléctrica en
paneles, con lo cual la tarifa del hogar se reduce. Estas empresas que hay en el Caribe, que es un tema específico, dos, que extrañamente recibieron unos contratos del gobierno anterior que aún no hemos podido desentrañar y que tienen un alto peso en el alza de la tarifa de la energía eléctrica hoy en toda Colombia, pero obviamente en el Caribe, con una población que es altamente vulnerable, donde hay sol. ¿Cómo es posible que tengamos una situación de estas donde hay sol y donde la solución debería ser que eso que llaman pérdidas y que están trasladando a la fórmula sea más bien un plan concertado para que las personas que hoy no pueden pagar la tarifa puedan adaptarse a la generación de energía solar gratuita que les reduciría sus costos? Tema, alcalde de Barranquilla, que quiero que concertemos con los demás alcaldes del Caribe para encontrar las fórmulas que nos lo permitan. Y me salgo de aquí, paso a un escenario un poco más lejano en el tiempo, pero también aquí de corto plazo, el plan de desarrollo. También ustedes ya han encontrado, ya tienen el articulado, ya puede estudiarse. El Congreso lo hará por competencia propia, pero aquí hay una voz de los y las alcaldes y alcaldesas alrededor del tema. Dicen ustedes que tienen unas apreciaciones en los artículos. Me gustaría escucharlos. Tendrán que ver con el plan plurianual de inversiones, supongo yo, en general. Claro, hay que llegar a acuerdos, son recursos nacionales con recursos locales, lo que se llama cofinanciación tradicionalmente, ojalá, alrededor de unos temas que círculos, digamos, de alcaldes que se han hecho elegir con el voto popular tienen de pretensiones de sectores de la sociedad, de las ciudades, con un plan que es el del gobierno, con recursos nacionales y de acuerdo también a la votación que obtuvimos y que le da legitimidad a esos planteamientos. Se impone una concertación en muchos temas. No, aquí no los voy a mencionar todos porque no alcanzaría y no conozco todos los puntos en donde, por ejemplo, haya un desencuentro. Hemos llegado al pacto de la Orinoquía, al pacto de San José del Guaviare entre la alcaldesa y el presidente alrededor del tema del metro. Pues obviamente se explora. A mí sí me gustaría que se llamara el pacto de San José de Guaviare. Pues ya será, eso implica unas profundidades jurídicas y técnicas que quiero que el Estado en su conjunto respete, porque se trata de entregarle el mejor metro posible hoy con los recursos que tenemos a la sociedad bogotana, que ha esperado por ello casi un siglo. Esa sí que ha esperado casi un siglo de discusiones, etcétera, y de circunstancias incluso difíciles en la historia, como cuando quemaron algunos gobiernos filofascistas el metro de Bogotá. Pues la idea del metro, que eran los tranvías eléctricos que en ese entonces existían, solo porque eran los principales importadores de taxis y de buses, y ahí impusieron un modelo del cual todavía no nos escapamos desde el año 1951. La gente cree que fue la gente del 9 de abril del 48 la que quemó los tranvías, y es una enorme mentira histórica. No fueron los obreros y artesanos de la época que estaban insurreccionados por el asesinato de Gaitán. Eso no es cierto, eso se parece a ciertas mentiras mediáticas del hoy. No, fueron los alcaldes fascistas del 51, uno de apellido Masuera, que era el principal importador de taxis, de gasolina y de buses, y entonces le pareció que quemar los tranvías y destruirlos le abría el negocio particular, y lo hizo. Y desde entonces esa mentalidad
no se quita de la cabeza de ciertas personas que hacen negocios con lo público. También hay que mirar el tema de Medellín, por ejemplo, la segunda ciudad. Allí hay una discusión en si el tren de cercanías o los cables del norte, que es la población más pobre. Indudablemente este gobierno sí quiere estar con los deseos de la población del norte de Medellín. Y por tanto, con que tengan cables, compañero Herrera, para que anote. Pero entra en contradicción con cierta idea que sale del metro de Medellín alrededor de una red de tranvías, con lo cual tampoco peleamos, porque ambas digamos, luchan para mitigar la crisis climática, pero hay que acompasarlas con independencia de la discusión política que se da en esa ciudad local. Y esa es una tarea de planeación nacional aquí en la discusión del Congreso. Y así habrá indudablemente muchísimos otros temas, ya ciudad por ciudad, que habría. Yo soy partidario que por lo menos de que estudiemos, porque no voy a hacer aquí demagogias con recursos que no tenemos. Ojalá pudiéramos tener todo para solucionar todo, pero eso es un imposible. Hacer los estudios y dejarle como un regalo a la ciudad de Cali los estudios de su primera línea de metro. Otros gobiernos allá y acá determinarán de acuerdo a las condiciones presupuestales, pero yo sí creo que podríamos estudiar la primera línea de metro de Cali, igual que como un regalo a la ciudad de Medellín, la subterranización de su tramo central, como estudios, que es lo que alcanzaríamos a hacer. Indudablemente el centro de Medellín recobraría mucha vitalidad si su tramo central estuviera bajo tierra. ¿Cómo transformar? Hay un asunto, digamos, que no ha sido muy discutido públicamente, pero que es una realidad hoy. El déficit de los sistemas de transporte masivo, sobre todo de las ciudades más grandes, donde esto, pues existe un sistema de transporte masivo, pero genera déficit permanente que se traslada o a las tarifas y la ciudadanía no tiene cómo pagar eso y entonces disminuye la demanda y se quiebran igual los sistemas, o se trasladan al presupuesto local y también pesa sobre otras necesidades que tienen las ciudades, y ese problema no está resuelto. Lo que estamos haciendo a veces unas ciudades o la nación es trasladar recursos públicos a los actuales sistemas que casi que van hacia el operador privado, porque ese es el modelo calcado de Bogotá, modelo Peñalosa de sistema de transporte municipal, pero indudablemente ni los municipios, ni distritos, ni la nación puede aguantar ese costo. Y ahí hay una bomba de tiempo financiera, de tipo fiscal, que va creciendo en el tiempo. Y va a explotar, porque eso explota. O se paralizan los sistemas, o quiebran municipios y distritos, o la nación tiene que dejar de gastar en educación y salud para entrar a subsidiar transportadores privados del transporte masivo. Y ese es un tema que también tenemos que entrar nosotros a definir. Hay algunos recursos por ahí pequeños. De la venta de Isagen, compañero Herrera, para que anote ahí dónde está esa plata, a ver qué pudiéramos utilizar de eso, de la venta de Isagen, que se hizo un solo proponente de una vez, y de ahí ver si hay una palanca para financiar algún tipo de salida. ¿Cuál salida podría ser hoy coherente? Que en vez de buses, usemos buses a diésel en general, que son costosos por la operación, son baratos por el CAPEX, que llaman, el capital inicial. Pasemos a transporte eléctrico,
alcaldesa, me acuerdo de la 72, cuando yo era niño, que usted todavía no estaba por ahí, la ruta de bus eléctrico, que eran los troles que llamábamos nosotros, pasaba por la 72 abajo. Y era rico subirse a esos buses. Era casi que uno iba por el bus. Pero los troles hoy son súper y mega modernos, pero también hay tranvías. Obviamente eso tiene un costo inicial alto de inversión, porque hay que poner la red eléctrica que nos lleva a la generación de energía eléctrica en Colombia, pero son operacionalmente más baratos, es decir, su relación con la tarifa se basa en el coste operacional unitario por pasajero, disminuye. Y entonces esto nos podría ayudar a sostener mejor los sistemas de transporte público masivo. O sea, recomendar que esas troncales existentes hoy de buses diésel se transformen en tranvías, donde es posible, o en buses troles, que también es posible. Y ayudamos a mitigar crisis climática y a hacer más sostenible el transporte. Tema a discutir. Indudablemente hay muchísimos más, pero no voy a agotarlos y el almuerzo espera. Hay un tema que ya no es de corto plazo. Ustedes tendrían una responsabilidad de aprobarse los proyectos de ley. Los cambios que le estamos proponiendo al Congreso de la República en materias fundamentales que tienen que ver con los derechos fundamentales de Colombia. Uno, pensiones, los viejos, las viejas. Si el proyecto de reforma que vamos a presentar se aprueba, que es el sistema de pilares, dependiendo en dónde quede la definición económica de pilar en términos de salarios mínimos, habrá unos recursos del gobierno nacional importantes para la atención de la vejez en Colombia, de la tercera edad en Colombia, en términos de bonos pensionales. Hoy tenemos 3 millones de viejos y de viejas que no, habiendo trabajado en su vida, pues no cotizaron o les robaron la cotización o muchas tragedias y no tienen derecho a la pensión. 3 millones. Empezando por todo el campesinado que le produjo la riqueza a Colombia y la sostuvo, que es el campesinado cafetero. No he podido encontrar, desde la campaña hago la pregunta en plaza pública y ahora como presidente, ¿dónde hay un campesino cafetero pensionado? Gente que sostuvo la nación miles de millones de dólares al año con su producción cafetera, grandes instituciones que se crearon con esos recursos, la flota mercante gran colombiana, Avianca tuvo que ver con eso, el banco cafetero, que ahora es otro banco, etcétera, y no están pensionados. Eso es casi un robo al trabajo de la familia cafetera en Colombia, envejecida ya con el tiempo, echada de menos, porque ahora la región cafetera es otra, porque el país decidió que era mejor el petróleo y el carbón y no el café, resistiendo indudablemente, pero nosotros deberíamos entregar antes que nada el bono pensional de medio salario mínimo a la familia cafetera y por ahí comenzaría dependiendo dónde se coloque el salario mínimo del pilar. Si son 4 salarios mínimos, va a la totalidad de la población vieja hoy no cubierta. Congreso va a dirimir dónde pone ese. Entre más baje, 3, 2, menos población podemos atender. Pero ustedes tienen, en el caso de las ciudades, una población allí, todos tendrán población desprotegida. Pues llegó el momento de saldar esa deuda dependiendo de si se aprueba ese proyecto y en dónde se coloca el pilar. Se va a volver famoso el pilar. Tenemos la reforma antes de la salud, pensiones, laboral, pues
los alcaldes ahí poco tendrán que ver, pero va en función de la estabilidad laboral, tienen que ver con sus propias plantas de labor. O sea, lo que va aquí disminuyendo sustancialmente es el contrato de prestación de servicios a 2, 3 meses, y lo que va aumentando es el trabajo indefinido y la estabilidad laboral. El pago de horas extras, cuando se acaba el día, que se acaba es a las 6 de la tarde y no como dijo un presidente que a las 10 de la noche. Esto no es Suecia, es Colombia. Y los festivos, y sábados y domingos. Volvemos a una idea de estabilidad laboral y por tanto de dignificación, y esto tiene algo que ver indudablemente con las plantas de personal de distritos y municipios. Y la tercera reforma es la de la salud, la que se ha vuelto más famosa. Y aquí también hay un papel que cumplir en este tramo si se aprueba el proyecto, que será presentado. Ahora tenemos una discusión en el magisterio que resaltó estos 2 días, y queremos hablar con el magisterio sobre este tema. No sé si para llegar a un acuerdo o no, alrededor del sistema pensional del magisterio, que debe adaptarse al proyecto de ley que presentamos. Y por tanto hemos decidido que ese proyecto entre al Congreso de la República a partir del lunes. Igual, pues entra ya en discusión. Ya los periodistas saben incluso dónde está el articulado, que todavía no está completo, en estos temas que queremos llegar a consensos. Pero, ¿qué relación tendrá con alcaldes y alcaldesas en los próximos meses? El proyecto tiene vamos a usar de nuevo la palabra pilar, una esencia que tiene varios puntos esenciales, sin lo cual no hay un cambio en la salud. Esto no es simplemente mejorar, ¿cómo se llama? La tonería. No es que entra la tonería y pintura el sistema de salud, ha entrado como 10,000 veces desde que yo soy congresista, nunca ha podido salir algo, digamos, que genere estructuralmente una solución. Los problemas estallan cada año, ya tenemos 7 EPS que van a quebrar. De estas quiebras ya van 110 en el pasado. Nunca se pudo sostener ese sistema realmente. Entonces vamos a cambiar. Primer pilar fundamental, tener un modelo preventivo y de atención primaria fuerte. Hay unas experiencias en Colombia, unas en Bogotá, otras en Medellín, en algunos lugares. Lo han hecho son alcaldes, no la nación. Este tema mostró su deficiencia en todo el mundo con los virus. Ya se venía discutiendo desde Alma Anta la pertinencia de los modelos públicos. Los países que lo tuvieron, yo viví el caso mío personal frente al COVID en Italia, que fue donde se asustó todo el mundo, porque cuando estuvo en China nadie se asustaba, porque decían que ese era un problema de los chinos, olvidando que la humanidad es una sola. Saltó de China a Italia y allá arrasó la población vieja del norte de Italia, que es la más rica. Y a mí me cogió allá, y me cogió en Florencia, en el hospital del suegro de Dante, que se llamaba, bueno, la hija se llamaba Beatrice, por lo cual hizo el libro La Divina Comedia. Yo creo que no le tocó ningún pelo a Beatrice. Total es que el papá de Beatrice sí hizo el tema del hospital, el primero, público, y ahí fui a parar yo. Ahí, alcaldesa, no era que el edificio fuese viejo ni nada, sigue siendo el mismo viejo edificio, pero con la mayor experiencia, por lo menos en Europa, sobre COVID. Y le pregunté al director, que había sido parlamentario socialista, ahora hablar de socialismo se está volviendo pecado según algunos sectores de la derecha, pero el diputado socialista, parlamentario socialista, era el director del hospital. Y él había creado la ley italiana de la salud, se llama la ley Gelli. Traje a Gelli aquí, a mi posesión, dio unas conferencias,
Pero le pregunté, ¿y por qué en el norte murió tanta gente cuando eran ricos y en el centro y el sur italiano más pobre? No, pues no tanta. Y con toda su experiencia en un sitio como Italia frente al COVID, el médico Gelli me dijo, porque en Italia la población más rica decidió fue tener pólizas de seguro y destruir el modelo de atención primaria, y nosotros lo sostuvimos en el centro y en el sur y resistimos mucho mejor. Y este tema traído ahora al presente, pues Colombia no resistió bien el COVID. Tuvimos 33% de la población vacunada en los momentos difíciles, cuando esas cifras eran del 80, 90% en buena parte del mundo. No todos los países, también muchos países tuvieron problemas. Al final la atención la dieron las IPS sin intermediación. A Ruiz le tocó acudir al modelo de giro directo a las IPS, ahora no le gusta. Pero ese giro directo a las IPS fue lo que permitió resistir mejor y vacunar, por lo menos en sitios poblados, no tan rurales. Tenemos un sistema desigual. Entonces la gente se siente contenta cuando vive en Chapinero porque tiene las EPS y las IPS al lado. Pero viva usted en Quibdó, viva usted en Leticia, viva usted en San José del Guaviare, a ver qué pasa. Y lo que tenemos son problemas de la pobreza. No hay un sistema de salud. ¿Qué le está pasando a la población Nucac, Macuc, por ejemplo? Y de ahí podríamos pasar un tema espinosísimo, porque esa comunidad permite en tanta pobreza que los blancos prostituyan sus niños y sus niñas. Pues problemas culturales, problemas de la pobreza. El 22% de la niñez colombiana tiene anemia. Claro, no será en Chapinero, que habrá casos. Es donde las regiones están excluidas, donde la población está excluida. 22% de la niñez. En pobreza somos el último lugar en la OCDE en la razón de mortalidad materna. Y fíjate que Bogotá no es que esté bien en razón materna. Y somos el penúltimo lugar en mortalidad infantil. Nos gana por 0,2 México, si no seríamos el último. Y Colombia está siendo alcanzada por México. Es decir, que vamos a ser el último. Y es por la ausencia de un sistema de atención primaria y de prevención en Colombia. No lo tenemos. Esa fue la deuda que dejó la Ley 100 y se traduce en una profunda diferenciación de la población y de las regiones frente al derecho a la salud. Pues nosotros vamos a resolver antes que nada eso. Ese es el primer objetivo del proyecto de ley. Y significa que la salud, en lugar de ser un aseguramiento individual, ustedes pueden en sus familias tener gente que está afiliada a tal EPS y otro hijo a otra EPS, y dependiendo cómo les va. Y entonces no hay una salud familiar, es un aseguramiento individual que genera este tipo de problema. Vamos a tener una salud territorializada. Y entonces la familia tendrá el mismo sistema de salud para todos sus miembros y el territorio. El sistema, entramos por el centro de atención primaria. Esa es la puerta de entrada al sistema. El centro de atención primaria tiene una función que no es solamente atender al que le llega, sino que organiza un territorio en un promedio de 20,000 personas para que equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria, constante, las familias de ese territorio, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible, o atenderla aún en un estadio primario, en donde aún sea posible salvar la vida. Esas
centros de atención primaria implican una reorganización del sistema de salud a nivel territorial, y aquí un papel entonces del alcalde y la alcaldesa, porque en las grandes ciudades es más complejo, precisamente porque allí es donde se concentró el anterior modelo. Habrá traslapes que en el tiempo habrá que ir eliminando para que todo el territorio coherentemente quede organizado a través de los centros de atención primaria, territorios de salud de no más, ojalá, eso depende de cada territorio porque esto es diferente en cada territorio de 20,000 personas. Algunos centros de atención primaria, la mayoría serán públicos, sobre todo en las regiones donde el sistema no funciona. Y algunos centros de atención primaria serán privados de las actuales EPS, que se sostengan financieramente, pero el modelo de atención será el mismo, tanto en lo público como en lo privado, como en el barrio rico, como en el barrio pobre, como en el mundo rural, que hoy no tiene sistema de salud. Esto lo primero que garantiza es salud en el mundo rural, que hoy no tiene salud. Y de esos centros, cuando aparece la enfermedad grave, la atención secundaria, terciaria, entonces hace la referencia a una red público-privada de entidades de salud prestadoras, esas sí IPS, que la gente confunde con las EPS, que den el tratamiento adecuado a esas personas. No voy a explicar más porque aquí quedaría suplantando a la ministra de Salud y los aburriría con la explicación de la ley que presentamos, sino poner en evidencia las dos responsabilidades que los alcaldes tendrán en el primer tramo, o sea, ustedes, organizar territorialmente los CAPS para evitar el traslape lo más que se pueda, y en las grandes ciudades va a ser complejo, y organizar las redes territoriales prestadoras del servicio de salud público y privado, de tal manera que cesa la competencia entre lo público y lo privado. Este es un modelo mixto, complementario, no competitivo. El hospital público deja de ser empresa social del Estado, es decir, de buscar minimizar costos o recortar servicios, y se convierte en institución de la salud, como era antes. Su función es que los pacientes salgan, ojalá, hasta donde la tecnología y la ciencia dé, curados. Derecho a la salud. Que se van a comer toda la plata y los políticos locales los van a llenar de contratistas y van a hacer ferias y fiestas con el hospital público, no. El sistema de facturación del hospital, que incluye el pago de su personal, que deja de ser pagos a contratistas, sino a trabajadoras y trabajadores de la salud, tiene un sistema de verificación en la ADRES, ya se desatarán discusiones, con un sistema tarifario nacional que contempla que la fuerza de la salud pueda vincularse laboralmente y que contempla la diversidad regional. Ese auditaje no permitirá sobrecostos en el hospital como el clientelismo pudiera producir, pero tampoco permitirá subvaloraciones del costo del hospital como las actuales EPS estaban acostumbradas a girar, produciendo la quiebra del sistema público-privado de prestación de servicios, sobre todo la que no era propiedad de la EPS, porque se permitió hasta la fecha la integración vertical. El proyecto nuestro no lo permite. Entonces, esta reorganización territorial del sistema de salud pues va a tener un socio público fundamental, que es el alcalde y la alcaldesa, las alcaldías locales y el poder local para su organización. Bueno, no los molesto más. Gracias por haberme escuchado. Los proyectos diversos de estos 10 meses pues entran, algunos supongo que están ya contemplados
otros entran en una discusión nación, Congreso, poder local para llegar a acuerdos definitivos sobre estos temas. Gracias, muy amables por haberme escuchado.